Buenos días, hermanos. La paz de Dios sea con cada uno de nosotros. Así como estamos, amados hermanos, vamos a continuar. Y hoy es el séptimo tema de la serie o miniserie que hemos estado llevando de la guerra espiritual. La semana pasada estudiamos sobre la guerra interna o la lucha interna. Y hoy vamos a estudiar sobre la lucha externa, lo que da afuera, cómo opera Satanás con los cristianos por fuera. Amén. Decía el hermano Roberto cuando dirigía y leía la segunda carta a los Corintios que nuestras armas no son carnales, sino espirituales para derribar fortalezas. Y de ahí se ha creado una doctrina, amado hermano, donde los cristianos tienen poder para pelearse con los demonios. Pero como le digo, hemos estudiado hoy 7 temas sobre la guerra espiritual y hemos visto que no tenemos ni la capacidad para pelearnos con los demonios, ni la fuerza, ni podemos pelear como algunos hermanos dicen cuerpo a cuerpo, porque simplemente nosotros somos cuerpo, nosotros somos materia y ellos son espíritu, o sea, son inmateriales. Puede tomar asiento, ahorita vamos a ir a la palabra. Ya hemos orado, hemos cantado. Pero amado hermano, hemos, creo, comprobado bíblicamente que aunque existe una guerra espiritual real que todos los cristianos tenemos, no tiene nada que ver que nosotros nos peleamos con los demonios. Y eso ha sido el punto de esta serie. El que pelea, amados hermanos, por cada uno de nosotros, los hijos de Dios, es Dios. Él es el que tiene la potestad sobre todas las cosas, es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando los cristianos hablan de que nuestras armas no son carnales, entonces yo al oír eso antes, amado hermano, me imaginaba, bueno, los cristianos cuando se pelean contra un principado, contra una potestad, han de sacar una bazooka espiritual. Y ¡pum!, le dispara y el demonio cae. Y eso lo han llevado muchas veces, amado hermano, estos grandes predicadores que tú miras en la televisión, en YouTube y en los TikTok que sacan, que se quitan el saco y ellos dicen espiritualmente hay poder en este saco. Y miras que le pegan a la gente así, se cae un montón de gente para atrás. Y dice, es que el saco está ungido. El saco tiene poder porque está ungido por Dios. Y se mira más como Mortal Kombat que otra cosa, esas cosas. Y ese tipo de cosas. Y hasta hacen mofas, hasta se ríen del cristianismo por este tipo de enseñanzas falsas, amado hermano, que hemos venido arrastrando por mucho tiempo. Entonces, al hacer este tema de la guerra espiritual, esta miniserie, hemos aprendido, amado hermano, que el que pelea por los cristianos es Dios. Hemos aprendido que aunque Satanás es superior a nosotros, porque él es un ángel caído y tiene poder más que el ser humano, también hay un poder que está a favor de nosotros, ¿se acuerda? Y ese poder, amados hermanos, es el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos en su naturaleza humana. Y ese fue el poder que nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. La semana pasada, amados hermanos, vimos la guerra espiritual. Mantenga abierta su Biblia que vamos a ir al texto bíblico. La semana pasada vimos la guerra espiritual y vimos la guerra espiritual interna y dijimos que la guerra interna se trataba de resistir al diablo. ¿Y cómo lo podíamos resistir? Decíamos, poniéndonos toda la armadura de Dios. Satanás, amados hermanos, trabaja en dos formas contra los cristianos. Número 1 es la forma interna que vimos la semana pasada y número 2 es la forma externa. Internamente Satanás trabaja de esta forma y te incita a pecar. ¿Entiende? Cuando Satanás, amado hermano, trabaja internamente, te pone pensamientos. Pero a veces, amado hermano, cuando uno dice Satanás te puede mandar dardos del enemigo a tu mente y tú lo tienes que apagar con el escudo de la fe, creemos que esos dardos del enemigo, esos pensamientos siempre son de lujuria. Pero no, Satanás, amado hermano, también te manda pensamientos de egoístas, pensamientos orgullosos, pensamientos, amado hermano, de desánimo, de pereza. Entonces, tenemos que estar, como dice la carta de los Efesios,
prestos a entender las acechanzas del enemigo, la estrategia del enemigo. Entonces, una de las cosas es, te incita a pecar. Otra de las cosas es, quiere eliminar de tu mente, de tu vida, la autoridad bíblica. O la quiere minimizar, como le dijo a Adán y Eva, con que ha dicho Dios, pero no es cierto. Él va a quererte engañar por medio de la palabra, porque recuérdese, dice la Biblia que Satanás se presenta como ángel de luz. Y él te va a querer presentar y te va a querer hablar con la palabra, pero minimizándola. ¿Ok? Entonces, otra cosa es, perdiendo, amado hermano, queriéndote hacer que dudes y que dudes de la inerrancia y de su infalibilidad, y quiere desanimarte a seguir en este camino reservando. Esas son las formas que Satanás trabaja internamente. En la parte externa dijimos que Satanás opera buscando que los cristianos eviten el servicio, trata de obstruir la predicación del evangelio, y la otra parte era creando problemas, sembrando cizaña adentro de la iglesia. Ahora, ¿cuál es la cizaña dentro de la iglesia? ¿Se acuerda? Jesucristo dijo que él había sembrado trigo, pero el enemigo sembró cizaña. La cizaña en las iglesias, amados hermanos, son todos aquellos cristianos que se creen nacidos de nuevo, se creen cristianos, pero su fruto dice otra cosa. Pero esta cizaña, amado hermano, está también con los nacidos de nuevo. A estos cristianos que se creen ovejas, pero que no lo son, amado hermano, nosotros les decimos cabras locas. Porque la cabra loca, amado hermano, tiene que estar loca una cabra para creer que es oveja. Pero no le gustan las cosas que le gustan a las ovejas. Una oveja, amado hermano, su comida es especial. Una oveja no come cualquier cosa, pero una cabra loca sí. Y es lo que vemos en muchas iglesias, un montón de cabras locas, que llegue quien llegue a predicar, a llevarle el alimento espiritual, no les importa, se lo comen. Pero Jesucristo dijo, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Las cabras no les importa quién predique. Las cabras no les importa qué tipo de doctrina le llevan. Las cabras se comen todo, se creen todo y siguen todo viento de doctrina. Pero la oveja no. La oveja, amado hermano, escucha la voz de Jesús. Ahora vamos a estudiar lo de la guerra exterior, la guerra externa. Y para eso, vaya a su Biblia y ábrala en Efesios, carta a los Efesios, capítulo 6, versículos del 10 al 11. Búsquelo, por favor. Epístola a los Efesios, capítulo 6, versículo del 10 al 11. ¿Lo tiene? Mira lo que dice. Por lo demás, hermanos míos, confortaos en el Señor y en la potencia de su fortaleza. 11. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del enemigo. Aquí habla de dos cosas. Primero, del poder de Dios. Y segundo, de que nos pongamos toda la armadura de Dios. Y las dos cosas, ¿de quién provienen? ¿De nosotros o de Dios? Es el poder de Dios y es la armadura de Dios. Pero muchos cristianos dicen, yo me pongo la armadura y empiezo a guerrear contra los demonios. Y empiezan a hacer un montón de barrabasada y media, hermano. Donde la Biblia no te dice nada de esas cosas. Ese poder que está a nuestro favor es el que nos mantiene firmes. Porque cuando nosotros, amado hermano, venimos a Cristo, cuando nosotros somos nacidos de nuevo, dice la palabra de Dios que Dios nos sella con su Espíritu Santo. Y ese sello te hace propiedad de un dueño. Antes vivías en un reino de las tinieblas y tu dueño era Satanás. Pero cuando Cristo te salva, cuando Cristo te pasa de este reino de las tinieblas al reino de su luz admirable, te sella con el Espíritu Santo. Y es ese Espíritu Santo que nos preserva hasta el final. Y tenemos que estar seguros que entendemos esto, amados hermanos. Ahora, como cristianos,
No siempre, amado hermano, vamos a tener esa fortaleza, porque yo he oído cristianos que dicen que ellos nunca están débiles, que ellos siempre están en victoria. Y es triste, amado hermano, porque nos enseñan eso en las iglesias. En las iglesias de donde vengo yo, amado hermano, donde salí, o en las que estuve, 2 iglesias que estuve antes, nos decíamos que cuando alguien nos preguntara, ¿cómo está, hermano? Nosotros teníamos que decir, en victoria. ¿Ah? De gloria en gloria, siervo. Aunque estuviéramos mal, aunque estuviéramos tristes. La Biblia, amado hermano, dice que nosotros vamos a tener problemas. La Biblia dice que nosotros no siempre vamos a estar fuertes. Nosotros a veces vamos a tener debilidades, pero ¿sabe lo que dice la palabra de Dios? Que el poder de Dios se hace más fuerte en nuestras debilidades. Así suframos afrentas, necesidades, angustias o persecuciones. Cuando nosotros nos sintamos más débiles, ¿qué tenemos que decir? Es cuando realmente fuerte soy, hermano. Eso fue lo que decía el apóstol Pablo. Cuanto más débiles nos sintamos, podemos sentirnos más fuertes. Vaya a segunda carta a los Corintios, capítulo 12, verso 8 al 10. No es que tenemos que andar fingiendo estar bien, amados hermanos. Usted va a venir a la iglesia unos días, amado hermano, que no va a querer levantar las manos para cantar. Usted va a venir a la iglesia algunos días que no va a querer ni cantar, porque va a venir con problemas. Usted lo trae un montón de cargas, pero usted ha entendido, amado hermano, y ahí es donde usted se fortalece, que no se tiene que quedar en su casa. Aún con esos problemas, aún con esas cargas, usted viene a la iglesia y se las pone a los pies de Cristo. Ese es el poder que está a favor de nosotros. Ese es el poder. Que ahora podemos decir, amado hermano, no me tengo que quedar en mi casa. Tengo que ir a alabar a Dios aún en mi debilidad, porque en mi debilidad es donde se fortalece el poder de Dios. Mira lo que dice la carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, del 8 al 10. El apóstol Pablo hablando dice, 3 veces rogué al Señor que me la quitara. Pero Él me dijo, bástate en mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente presumiré más bien mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Ahora, la mayoría de personas, amado hermano, cuando se siente débil, ¿qué hace? Se queda en la casa. Decía el hermano Rafa, el miércoles traía un gran dolor de cabeza aquí, decía ayer que tuvimos la mesa del Señor. Pero dije, no, aún así en mi debilidad me voy a ir para la iglesia. Y dice que se sentó y se le quitó el problema aquí, se le quitó el dolor. Pero ¿qué hubiera pasado si se hubiera quedado en su casa? El poder de Dios no se puede fortalecer en él. ¿Por qué? Porque es débil. Pero en su debilidad dijo, no, me voy para la iglesia. Ahí es donde opera el poder de Dios en los hijos de él, que le da la fortaleza para venir, y cuando ya llegamos aquí descansamos. Amado hermano, la palabra de Dios para los cristianos tiene que ser alimento, pero también tiene que ser un bálsamo que nos tiene tranquilitos. En nuestras debilidades se perfecciona el poder de Dios, y la palabra perfección, ¿sabe qué quiere decir? Completar. Cuando usted lee, se perfecciona el poder de Dios, es que se va completando el poder de Dios en su vida. Por eso creo que Santiago que dice, y él, el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día, Pablo, hasta el día de su venida. Pero cada vez que usted le gana la pereza, cada vez que usted le gana a la enfermedad, cada vez que usted le gana al sueño, cada vez que le gana el cansancio, se va perfeccionando, se va completando el poder de Dios en usted. O sea, por medio de las debilidades, el poder de Dios se perfecciona en nosotros. ¿En qué consiste el poder de Dios? ¿Te has preguntado eso? Porque siempre predicamos sobre el poder de Dios. ¿Pero en qué consiste ese poder? Y es lo maravilloso de estudiar la palabra de Dios. ¿Saben qué consiste el poder de Dios? Es que aunque nosotros seamos infieles, amado hermano, Dios permanece fiel en la vida de nosotros. Lo que quiere decir, amado hermano, que aunque nosotros nos sintamos débiles, aunque nosotros no queramos avanzar, es el Espíritu Santo, ese poder que está a favor de nosotros, que nos empuja. ¿Quién es el que pone el querer como el hacer? Dios.
Entonces, es Dios que nos va preservando y Él nos va empujando. Él pone el querer como el hacer y el Señor nos preserva aun cuando fallamos. A pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestros errores. Pero esto no te puede llevar al libertinaje, porque es donde las personas no entienden lo que predicamos. La persona cree que cuando decimos, no, hermano, tenemos una salvación segura en Cristo. Estos quieren vivir como se les pega la regalada gana, porque eso es lo que ponen, pero es porque no entienden. No, el que Dios nos preserve, amado hermano, el que Dios es el que nos ponga el querer como el hacer y nos empuje a seguir caminando, eso nos tiene que llevar a la perfección, eso nos tiene que llevar a la humillación, eso nos tiene que llevar a la humildad y eso nos tiene que llevar a la santidad. No te está dando un permiso de libertinaje, o que seas negligente, o que puedas vivir como tú quieras vivir y que quieras hacer lo que tú quieras hacer. Él me va a sostener, pero siempre y cuando, amado hermano, mi fruto sea evidencia que yo soy cristiano. Él me va a sostener, pero también me dice que me ponga la armadura de Dios. ¿Y qué era ponerse la armadura de Dios? Revestirse de Cristo. Y revestirse de Cristo, o sea, es vivir en santidad. No estamos hablando aquí, amado hermano, que decimos que somos salvos, porque la salvación no se pierde, pero podemos vivir como nosotros querramos. Al contrario, la evidencia es que somos salvos, es que nosotros vamos a vivir en santidad, porque nos hemos revestido de nuestro Señor Jesucristo y damos frutos de verdadero arrepentimiento. El vivir en santidad es lo que nos protege de Satanás, porque podemos resistir al diablo y cuando lo resistimos, ¿qué pasa? El diablo huye. Ahora, también nos dice, amado hermano, que permanezcamos firmes y el diablo va a huir, pero también dice que nosotros tenemos una obligación como hijos de Dios, y es que tenemos que perseverar en la oración todo el tiempo. ¿Y solamente por nosotros? No, dice, sino que por todos los cristianos alrededor del mundo. Por eso cristianos dianeros solitarios no existen. Hay cristianos que dicen, no, yo soy cristiano, pero yo no necesito congregarme. Entonces, ¿cómo vas a poner a la orden tus dones y talentos que Dios te dio si es que eres cristiano? La Biblia dice que nuestros dones y talentos no son para nosotros, son para edificación de la iglesia de Jesucristo. No hay nada, amado hermano, sobrenatural en lo que hemos venido viendo. La guerra espiritual de las iglesias carismáticas, ¿qué es? ¿En qué se basa? En lo sobrenatural. Amados, yo salí de un lugar donde había gente que decía que Dios les abría los ojos espirituales y ellos miraban demonios, ellos miraban ángeles. Hay un demonio ahí que te está viendo, decía un predicador famoso, José Ireón, que la mujer le decía, Damaris, estoy sola aquí en el púlpito, Damaris. No, ahí está Satanás. Satanás te está viendo, José. Y nos creíamos todo eso, amado hermano. ¿Por qué? Porque se oía bien poderoso. Te pregunto, ¿en qué te edifica que Dios te abra tus ojos espirituales para que mires demonios? ¿En qué te ayuda? Al menos a mí miedo me daría, hermano. Es que usted no se tiene la armadura, porque la armadura es lo que te hace pasar a otro nivel, te pasa a lo sobrenatural. Es mentira. En todo lo que hemos leído no ha habido nada sobrenatural. Y no lo hemos leído, lo hemos estudiado. Pero sí hay mucho de santidad. Nosotros tenemos que ser sumisos al poder de Dios, obedecerle, y ahí está, cuando viene la verdadera guerra externa. ¿Y cómo opera Satanás en ti y en mí? Tratando de evitar que sirvamos. Y esto, todo lo hemos experimentado. ¿Cuántos siempre tienen ganas de servir? ¿Cuántos quieren ser los primeros a estar en la iglesia? ¿Cuántos quieren ser los que sirven en todas las áreas de la iglesia? No. Pero ahí es donde Satanás trabaja y por eso lo experimentamos. Pero Satanás opera. ¿Cómo opera Satanás? Mira, te voy a dar las herramientas para que identifiques cómo trabaja Satanás. Satanás opera con las malas decisiones que nosotros tomamos. ¿Cuántos de aquí han tomado muy malas decisiones porque nunca han ido a hablar con Dios primero? Dice, nos sale una oportunidad y decimos,
esta es la oportunidad de mi vida. Alguien me está vendiendo un carro y yo no tengo carro y yo creo que ese carro está bien porque me lo están dando fiado. Lo agarro, brother, le doy un down y me quedé con el carro y lo voy a seguir pagando. Y a la semana se te arruina el carro. Y somos tan fuertes, amado hermano, que decimos, ¿por qué, Señor? Si Dios te hablara, ¿qué te diría? ¿Por qué no me tomaste en cuenta? Así trabaja Satanás. Y eso ya te hace no servir en la iglesia porque, no, hermano, no puedo ir porque tengo malo el carro. Y casualmente, cada vez que nos pasa algo, podemos identificar que así opera Satanás. Porque cada vez que nos pasa algo, ¿qué días son? Cuando tenemos que hacer algo. Yo siempre me pregunto, ¿por qué en los días de trabajo no pasa nada? ¿Por qué en los días de trabajo no dice, fallé hoy y voy a fallar mañana porque tengo que hacer esto? Nunca pasa. ¿Qué días agarras para hacer tus cosas? Domingo y miércoles, los días de culto. Te pregunto, ¿no entiendes? ¿No ves cómo maquina Satanás? ¿No ves cómo está operando Satanás en tu vida? Miércoles y domingo, días de culto. Pero los demás días, no. No, yo no puedo fallar a trabajar, pero sí puede fallar a la iglesia. Es más fácil. Ahora, ¿por qué a la iglesia sí y allá no? Mira, hay unos que son tan sinvergüenzas que dicen, es que allá gano y en la iglesia pierdo, dice. Allá voy a ir a dar y en el trabajo voy a ir a que me den. Pero cuando estás en problemado, ¿a dónde corres? A Cristo. Pero le digo, ¿cuál es tu prioridad? Es lo que hemos venido estudiando. ¿Cuál es tu prioridad? Y a leguas se ve qué es lo carnal, qué es lo de este mundo. La palabra de Dios dice que no se enfoquen en este mundo, no nos enfoquemos en este mundo, porque nosotros no somos de este mundo, nosotros vamos de paso. Como cristianos no le podemos arreglar la vida a todo el mundo, pero sí podemos ser fieles a Dios. Satanás opera en las malas decisiones que tomamos, también opera con los compromisos que aceptamos. Hermano, a veces hay culto miércoles y dice, hermano, ¿cree que pueda quedarte 2 horas más hoy miércoles? Y dice, quiero quedar bien con mi jefe, voy a asumir este compromiso. Pero ¿a quién estás sacrificando por tu jefe? A Dios, a la iglesia. ¿Cuándo podrías quedarte otro día? No, el miércoles. ¿Cómo opera Satanás? Obstruyendo el servicio a Dios. Hermano, no he trabajado toda la semana y me salió un trabajo y adivine cuándo me salió. El domingo. Así maquina Satanás, así opera Satanás y tenemos que identificar. Yo te aseguro que si tú le dijeras, ¿sabe que el domingo voy a la iglesia, brother? Yo no lo puedo hacer el domingo, pero si me lo da para el lunes, el martes, el miércoles, yo se lo hago con gusto. Te dirían que sí, pero no. Caes en la trampa de cómo maquina Satanás. Aceptamos compromisos que no tenemos que aceptar, pero eso no es lo más importante para nuestra vida. Lo más importante para nuestra vida es servir, amado hermano. Y es aquí donde vemos 3 enemigos que hasta ahorita vamos a ver el tercero. Hemos venido viendo que el primer enemigo de todo cristiano, ¿quién es? Él mismo, su carne. Porque la carne siempre va a estar opuesta al espíritu. Número 2, vimos que el segundo enemigo es Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás es nuestro adversario. Satanás es el que nos acusa. Satanás es el que está pendiente, aprendiendo de ti para saber cómo va a operar en tu vida. Satanás sabe cuáles son tus debilidades. Satanás aprende de ti mismo para tentarte. Sabes que si le tienes amor al dinero, si le tienes amor a otra cosa que no sea Dios, ahí te lo va a tentar, ahí te va a poner todo el tiempo. Y tú como borrego al matadero, ¡pum!, caes en todas las ocasiones. Y el tercer enemigo, amado hermano, que no habíamos visto, es el mundo. El mundo y sus deseos. Todos los jovencitos y jovencitas, ¿por qué no sirven a Dios? Porque dicen, es que yo quiero vivir, es que yo quiero disfrutar del mundo. Hay tantas cosas allá afuera, amado hermano, que ustedes ya vivieron, pero yo no las he vivido.
permítame vivirlas. Yo hubiera querido yo que me aconsejaran desde mi niñez para vivir en los caminos del Señor, pues no se dio. Pero ahora ustedes tienen la oportunidad de ver a unos que ya crecieron un poco más que ustedes, que ya pasaron por ahí. Y les pregunto, ¿todo en el mundo es bonito o hay mucho sufrimiento? Los jóvenes, ¿sufren? Así como están de jóvenes, ¿sufren? Claro que sufren. De ese sufrimiento te quiere librar el Señor. Y de ese sufrimiento te quiere librar toda esta bola de viejos que vemos aquí que ya pasamos de ahí. No queremos que ustedes vuelvan a pasar lo mismo, pero el mundo, la carne y Satanás están en contra tuya. Cuando nosotros somos cristianos, peleamos porque tenemos una nueva naturaleza. Pero imagínate, los que no han nacido de nuevo están a favor de todo eso porque tienen un papá, dice la Biblia, el diablo. Tu carne está a favor, el mundo te encanta y el diablo eres tu hijo. Todo está en contra de las personas, pero gracias a Dios tenemos la oportunidad, o tienen la oportunidad aquellos que no han venido a Cristo, de arrepentirse y convertirse. Vamos a ver cómo ha operado, cómo viene operando en este tiempo, amado hermano, Satanás, el mundo y la carne adentro de la iglesia. Ahora, amado hermano, el mundo se ha metido de una manera tan sutil a la iglesia que muchos cristianos ni cuenta se han dado. Uno de las estrategias que ha usado Satanás y le ha funcionado excelentemente bien son los cantantes. Los cantantes cristianos. Los cantantes cristianos, amado hermano, ahora le cantan a todo menos a Dios. Mire, le cantan al amor, le cantan a la vida, le cantan a las hijas, le cantan, amado hermano, hasta los muertos. Pero a Dios no le cantan. Mire, usted se mete a YouTube o usted mira TikTok o cualquiera de esas redes sociales, Facebook, y usted da cuenta, amado hermano, que ahora todos son cristianos, todos los cantantes. Hay un tipo que se llama Camilo, ¿cuántos lo conocen? Y Eva Luna, son la hija y el yerno de Ricardo Montaner, otro que también se cree cristiano. ¿Lo han visto? ¿Han oído sus canciones? Dice Ricardo Montaner, amado hermano, que cuando él canta Tan Enamorado, es una canción que él tiene, la gente, él sabe que Dios usa esa canción para llevar a la gente al arrepentimiento. Pero la canción habla de sábanas blancas, de cama, de seducir y de todo eso. Pero él cree que esa música sirve a la gente para acercarse a Dios. Se dicen cristianos, amados hermanos, y dicen hablar de Dios. Montaner, Camilo y Eva Luna. Cuando a esta gente les nació un hijo, amado hermano, dijeron que no le iban a poner un nombre de hombre ni de mujer, sino un neutro, para que si él crece, un día él puede escoger qué quiere ser. O quiere ser hembra o quiere ser mujer. Y le pusieron Índico al hijo. Les pregunto, ¿usted cree que esta gente conoce al verdadero Dios de la Biblia? No, pero esa gente, amado hermano, es la que está evangelizando en las redes sociales. Los jóvenes de ahora quieren ser como ellos, porque cuando nosotros hablamos de santidad, la repudian, no les gusta. En las canciones, amado hermano, no vas a hallar el nombre de Dios. En sus canciones ya no mencionan el nombre de Jesús o del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ellos quieren llegar con su música a todo tipo de personas. Porque ellos quieren que el mundo los ame. ¿Qué dijo Jesucristo? Que el mundo nos iba a amar o nos iba a aborrecer. Ahora pregúntate, ¿por qué todo el mundo ahora ama a los artistas cristianos? Porque son mundanos. Exactamente. Vaya a Juan, capítulo 15, verso 18 al 20, por favor. Evangelio según San Juan, capítulo 15, verso del 18 al 20. Ok, mira lo que dice. Si el mundo los aborrece, tengan presente, dijo Jesús, que antes que a ustedes me aborrecieron a mí. 19. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como a los suyos.
pero ustedes no son del mundo, sino que yo les he escogido entre el mundo. Por eso el mundo los aborrece. Recuerden lo que les dije, ningún siervo es más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han obedecido mis palabras, también obedecerán las de ustedes. Ponga el verso 19, hermano. Mire, ¿se acuerda que hemos venido viendo la elección? Jesús en esta oración, amado hermano, que es una oración de intersección por lo suyo, Jesús hace una diferencia entre los del mundo y los de él, sus elegidos. Mira lo que dice la palabra de Dios, Juan 15:19. Si fueran del mundo, el mundo los amaría. ¿Por qué aman a Montaner, a Camilo y a Eva Luna? Porque son del mundo, aunque ellos dicen ser cristianos. El mundo los amaría como a lo suyo, pero ustedes no son del mundo. Mira lo que dice, sino que yo los escogí de entre el mundo. O sea, amado hermano, nosotros tenemos un privilegio gigante. Nosotros no somos como el mundo. Aunque nosotros estamos en el mundo, no pertenecemos al mundo. Jesús dijo, yo estoy en el mundo, pero yo no pertenezco al mundo. Y Jesús nos pide que nos saque del mundo. ¿Sí ven? Dice que nos guarde. Que nos guarde del maligno. Que nos guarde del mundo. No está diciendo que te saque del mundo como muchos cristianos evangélico extremo dice, no, es que yo no me junto con ellos porque me contamino. Jesús se sentaba con todo tipo de personas, amado hermano. Compartía con todo tipo de personas, pero compartía para lo bueno, no para lo malo. Pregúntate, como les digo, ¿por qué aman a este tipo de cantantes? Porque son del mundo, simplemente porque ellos son mundanos también. Ahora, las canciones cristianas, amado hermano, y esto de verdad me parece increíble. Estaba viendo que las canciones nuevas de este tiempo de los cristianos, amado hermano, ya las cantan en las iglesias católicas. ¿Ah? Normalito, los católicos cantan lo mismo, alabanzas cristianas. ¿Sabe también que los mormones, los cantantes americanos más famosos que hay, están cantando en las iglesias mormonas también? Los mormones cantan la música cristiana allá. Y sabemos que los mormones no es una religión, una secta, amado hermano. Hay otra secta que está haciendo mucho daño y he visto que ahora sale muchísimo. Y tenga cuidado con lo que mire en Facebook, tenga cuidado con lo que mire en TikTok. Hay una secta que también canta la música cristiana y se hacen pasar como cristianos, que son los Jesús solo, o solo Jesús, los unitarios. Estos niegan que hay Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Trinidad no existe para ellos. Creo que estos vienen de una doctrina que ya fue refutada, amados hermanos, en un concilio, y vienen de un hombre llamado Sabelio, si no me equivoco, donde decían que solo Jesús era Dios. Y Jesús tomaba como Padre, y después Jesús se convertía en el Hijo, y Jesús se convertía también en Espíritu Santo, pero era el mismo Jesús, no había tres personas. Y estos, amados hermanos, cuando usted los oye en Facebook y en TikTok, parecen cristianos. Ponen música de fondo cristiana. Refutan a católicos, refutan y dicen, este es hermano, este es cristiano. Pero no son cristianos. Pero la música, amado hermano, es uno de los implementos que ha usado Satanás en las iglesias. En las iglesias no les importa qué cantan. Como le digo, le cantan a la novia, le cantan a las hijas, mi princesa. Le cantan a los muertos. Y ahí ves levantando la gente las manos en la iglesia cantar, yo te extrañaré. Una que le cantan unos muertos. Nadie filtra nada de lo que cantan, no les importa. Ahora, vemos también en las iglesias, más que nunca, que se ha levantado la apostasía, amados hermanos. Un montón de cosas ridículas y nadie dice nada. Con falsos apóstoles que están haciendo mercadería de la palabra de Dios, haciendo ganancias deshonestas. Y cuando uno los expone, ¿quién cree que es el malo? Uno. Por exponer a los falsos maestros, uno es el malo. Dice, ¿quién eres tú para juzgarlo? Jesús lo anunció y Pablo también lo anunció. Cuando yo me vaya, dijo, se van a infiltrar en la iglesia muchos falsos apóstoles que van a hacer mercadería del pueblo y los van a trasquilar a las ovejas. Y Pablo daba nombres, hermano.
Pero ahora tú expones este tipo de falsos apóstoles y te dice, ¿quién es usted? El malo termina siendo uno. Vemos también a falsos profetas diciendo cosas a las personas en la iglesia que quieren oír. ¿Qué escuchas ahora de los profetas? Dios te va a bendecir. Este año es el año de tu cosecha. Dios te dará las naciones. Tu milagro está por venir. ¿A quién no le gusta escuchar eso? Ese trabajo que has estado pidiendo, ahí viene en camino. ¿Cuántos lo creen? Amén. Ese sueño que le has estado pidiendo a Dios por años, Dios te dice este día, lo recibirás. Y el pueblo, amén. Lo que quieren oír, tienen picazón, comezón de oído y esto se lo dan, se lo rascan. Pero nunca, amado hermano, estos pseudo profetas hablan palabras de exhortación, porque estos son carnales, profetizándole a mundanos, amado hermano, solo diciendo lo que ellos quieren oír. Y otros de ellos, atrás de ellos, ¿quién cree que está? Satanás. Satanás está atrás de todo esto. ¿Ven los tres enemigos de los hijos de Dios? Juntitos. El mundo, la carne y Satanás, trabajando contra los hijos de Dios. Ahora, ya hay influencers, esto es para los jóvenes. Ahora hay influencers, amado hermano, cristianos. Usted se mete a Facebook, todo un montón de jovencitos hablan de la palabra de Dios, sin conocimiento bíblico. Y ahí viene gente y me dice, ¿es verdad que esto y esto y esto? ¿Y a dónde lo viste eso? Un TikToker lo dijo. Pero que está mal. ¿Verdad que Jesús sí es Dios? ¿Es verdad que la Trinidad no existe? Ahí dijo un hombre que la Trinidad, es más, ni la palabra Trinidad existe en la Biblia. Sí, es verdad, no existe la palabra Trinidad, pero la Biblia está llena de todos los principios que habla de la Trinidad. Estos influencers, amado hermano, son los predicadores de los jóvenes. Gente que no tiene conocimiento bíblico y está predicando de Dios. ¿Saben lo que hace eso? Confundir a los nuevos creyentes. Confundir a los nuevos hermanos en la fe. Porque un cristiano maduro, amado hermano, puede identificar las falsas enseñanzas. Pero uno que no estudia la Biblia, ¿qué va a suceder? Ahí va a andar diciendo, hermano, yo vi uno y era cristiano y dijo que los Anunnakis son los que gobiernan aquí. Los reptilianos son los primeros que habían en la tierra. No fue Adán y Eva, fueron reptilianos. Y ese hombre es cristiano el que lo dijo. Esta gente es la que está evangelizando a nuestros jóvenes. Y como nuestros jóvenes, los amados hermanos, les gusta lo fácil, ellos no van a agarrar una Biblia para estudiarla. Ellos quieren oír la palabra de Dios. Ellos quieren oír, no quieren estudiar. Y no, en muchas iglesias no solamente los jóvenes, sino todos los cristianos, amados. Estos jóvenes, los nuevos en la fe, son arrastrados por todo tipo de doctrina. Y por eso creen en esta falsa guerra espiritual también que hemos venido estudiando. Estos falsos apóstoles, falsos profetas, falsos pastores, disque influencers cristianos, atrás de todo esto está Satanás. ¿Y sabe cuál es la estrategia que Satanás ha usado en las iglesias ahora, amado hermano, que se han infiltrado para ser aceptados por todo el mundo? Diluir el verdadero evangelio. Y el evangelio que se predica en las iglesias es un evangelio light. Un evangelio que no confronta el pecado. Un evangelio que no trae el arrepentimiento. Tú vas a oír en las iglesias, Cristo te ama. Cristo quiere tu mejor vida hoy, dice un falso pastor de la prosperidad llamado John Austin. Joel Austin se llama. Tu mejor vida hoy, dice. Claro, y disfrútenla. Porque eso va a ser todo lo que van a tener, su mejor vida hoy. Pero cuando lleguen a la presencia de Dios, les va a decir, apartados de mí, malditos, al fuego eterno. Amado hermano, Cristo no vino y murió en la cruz para que tengamos la mejor vida hoy, sino para que tengamos vida eterna mañana. ¿Cuántos dicen amén? A eso vino Cristo. Cristo no vino a hacerte rico. Cristo no murió por ti para que tengas casa, carros. No.
murió para librarte de la maldición de pecado. Esta gente ha diluido el verdadero evangelio. Estos son aquellos que te dicen: no prediques tan fuerte. No es que la gente se ofende. No le digas a las personas que están mal. Mejor dile: Cristo te ama. Tal y como eres. No le digas: arrepiéntete. Mejor dile: Dios tiene una vida maravillosa para ti. Pero no le hables del arrepentimiento. No le hables de la justicia de Dios. No le hables de juicio, porque les da miedo. Cuando tengan culto de jóvenes, ¿cuántos han visto los cultos de jóvenes en la iglesia hoy? Lo que menos se habla en un culto de jóvenes, amado hermano, es de la palabra de Dios. Es más, esta gente te dice: cuando tengas culto de jóvenes, no les enseñes mucha Biblia, porque ellos se aburren. Mejor darle juegos, que se diviertan, que la pasen bien. Enséñales dramas. Ponle música moderna. Y ahí está. ¿Ah? Para que la pasen bien. Ponle música moderna. Ponle luces de neón a la iglesia. Así que cuando vengan a la iglesia, no van a extrañar tanto al mundo. Se van a sentir como en casa. Este tipo de iglesia no quiere ser diferentes al mundo. Ellos quieren ser como los de afuera. Por eso les ponen todo lo que a ellos les gusta. ¿Has visto los artistas cristianos ahora en día? Evan Kraft y todos esos artistas, Jesús Adrián Romero, hasta Marco Witt tiene como 60, 65 años de hombre y se cree chavalito. En tenis, en pantalones apretaditos y blazer, y anda como chavalito. Tú no encuentras diferencia entre los reggaetoneros con los cristianos. Se visten igualitos. No hay una diferencia, ¿sabes por qué? Porque ellos son del mundo igual que ellos. Quieren aparentar lo que ellos copian todo lo del mundo. Ya quieren limosina también ahora. Ya quieren la agua que piden los cantantes. Ya quieren que les paguen por todo lo que hacen. Imitadores del mundo. La iglesia no se puede parecer al mundo, amado hermano. Hay una diferencia gigante entre los de Dios y los del mundo. Entre los que aman a Dios y entre los que aman las cosas del mundo. Pero la iglesia cada día se parece más al mundo. ¿Y sabe por qué? Porque la iglesia, amado hermano, está llena de cizaña. La iglesia está llena de cizaña. La cizaña, amado hermano, son aquellos hermanos que cuando tú llevas las cosas bíblicas te dice: muy anticuado. Solo Biblia, pura santidad, muy anticuado. No, relajémonos un poquito. Démosle chance a los jóvenes que se diviertan, pongamos una disco cristiana. Ahora, miraba en Facebook, amado hermano, hay bares cristianos, discos cristianas. Es increíble, amado hermano. Las cizañas son aquellos que están de acuerdo, que no están de acuerdo con la santidad porque ellos creen que es mejor dar más libertad, pero se creen trigos, pero no lo son. Y cuando están en iglesia, nunca están conformes porque ellos lo que quieren es parecerse más al mundo y no parecerse más a Dios en la santidad. Te dicen anticuado, es muy duro, habla de bendición y no hables de juicio. Eso es el miedo, eso le da miedo a la gente y te van y se te van. Estamos en otros tiempos, dicen. Eso de prohibir esclaviza a las personas. Cuando tú le hablas de santidad, ellos creen que tú le estás prohibiendo todo. Una vez me preguntó un joven en otra iglesia, me dice: hermano, y como joven, ¿qué puedo hacer? Y le digo: tú puedes hacer de todo, menos pecar. Y le hizo como el chavo. Así que gracias, dijo. Jóvenes, ustedes pueden llevar una vida bonita, pueden hacer de todo, nada más no pequen. No pequen. Pero al joven y al viejo, todo lo que le gusta a la carne, al mundo y a Satanás, ¿qué es? El pecado, hacer lo malo. Ellos de alguna manera llegan a la conclusión, hermanos, que la libertad es hacer lo que ellos quieran. Cuando tú le dices a los cristianos: hermano,
usted tiene libertad en Cristo. Ellos empiezan a hacer lo malo. Y creen que haciendo lo malo, escondidas o en público, como estas discos cristianas, eso les trae libertad. Pero la palabra de Dios me dice que ellos son esclavos del pecado. Esclavos, amado hermano, no libres. Y nosotros que nos abstenemos a hacer lo malo, a pecar, es cuando nosotros conocemos la verdadera libertad que hay en Cristo Jesús, amado hermano. Mire, ¿cuántos de aquí se levantan el domingo tempranito? Sin dolor de cabeza, sin malestar estomacal y sin estar desvelados. Le pregunto, ¿no es bonito levantarse así todos los domingos? Bueno, hermano, yo tuve como, 15 años que nunca me levantaba un domingo bien porque me emborrachaba un sábado. Aquella cruda moral cuando hacemos lo malo y nos damos cuenta el día siguiente las ridiculeces que hicimos, el pleito que tuvimos, las cosas que dijimos. Y tenemos una cruda no solamente estomacal y de dolor de cabeza, sino mental, avergonzado de todo lo que hicimos. ¿Usted cree que eso es libertad? ¿Estarte arrepintiendo? ¿Cuántos dijimos muchísimas veces? Es la última vez que bebo. ¡Qué feo! Y el siguiente viernes estábamos de vuelta bebiendo. ¿Sabe por qué? Porque éramos esclavos del pecado. Pero en Cristo, amado hermano, hay libertad. Yo me puedo levantar todos los días a las 6 de la mañana bien, tranquilo. Antes nunca lo podía hacer porque era esclavo, amado hermano, del pecado. Aquí les quiero hacer una pregunta también. Como cristiano, ¿con quién te sientes más a gusto? ¿Con tus hermanos en la fe o con tus amigos mundanos? Porque increíblemente, amado hermano, hay cristianos que se sienten mejor con los mundanos, que son sus mejores amigos. Y dice, mi mejor amigo es fulano de tal. Fulano de tal, pero fulano de tal no va a la iglesia. No, pero es una excelente persona. Mejor que cualquier cristiano. Qué ignorancia, amado hermano. Pregúntate, si tu mejor amigo es un mundano y te sientes mejor pasar con la gente secular que con tus hermanos en la fe, pregúntate, ¿por qué te sientes bien estar con alguien que odia a Dios? Y me vas a decir, no, ellos no odian a Dios, es más, ellos creen en Dios también. Sí, pero con sus hechos, ¿qué? Lo niegan. Amén. Con sus hechos lo niegan. Amado hermano, la gente odia a Dios porque si lo amaran, ¿dónde estuvieran? En las iglesias. En las iglesias se arrepintieran y se convirtieran, pero lo odian, quieren estar lejos de Dios. Es bien tremendo, amados hermanos. Mira, todos aquí creo que tenemos redes sociales. En ese Facebook yo tengo muchos conocidos. Y ellos salen bebiendo alcohol y lo publican. Ellos salen maldiciendo a otras personas. Ellos salen hasta drogándose muchas veces, amado hermano, fumando marihuana. Salen diciendo maldiciones. Pero cuando a un amigo del grupo de ellos, que se deleitan en el mundo, amado hermano, le pasa algo, ¿sabe qué dice? No te preocupes. Dios está contigo, hermano. El mismo que sube el post vulgar, el mismo que sube la mujer desnuda, el mismo que sale bebiendo y que exhibe la cerveza, o el que sale perreando, ahora suben videos perreando, hermano. Mujeres grandes, que ya no les da ni vergüenza. Gente que ya debería estar en su casa cuidando nietos, ahí salen perreando y se deleitan. Pero esos mismos después suben un post y dicen, gracias Dios mío por todas tus bendiciones. No son congruentes con lo que hacen, hermano. Así estamos, a eso hemos llegado. La verdadera espiritual, amados hermanos, no es andarse peleando con los demonios. La verdadera guerra espiritual está en tu mente. Y tú tienes que luchar día con día para ganarle a Satanás, para pagar en los dardos del enemigo. ¿Y cómo lo haces? Agarrando el escudo de la fe. Si tú pasas solo con mundanos y te gusta, te identificas con ellos y te ríes de todo lo que ellos hacen, es porque tú hablas igual que ellos. Porque imagínate, ¿cómo
Si un mundano está ahí diciendo vulgaridad tras vulgaridad y te estás riendo ahí, ¿por qué te ríes? ¿Por qué cuando alguien dice un doble sentido, este es tremendo? ¿No se supone que ya eso no esté en la mente de nosotros? Que ya lo sacamos. ¿No dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca y los pensamientos y el oído y todo? ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te gusta estar ahí? Porque yo le voy a decir una cosa, amado hermano. Si hay una persona vulgar que esté diciendo, a mí me ofende, la verdad. Yo he llegado a decir a conocidos, ya para de decir malas palabras, hasta la cabeza me duele. Pero hay gente, amado hermano, que lo disfruta. Y se está ríe, que este es bien chistoso, dice. Me gusta trabajar con este porque este me hace reír todo el día. ¿Y qué es lo que hablan? Vulgaridades. Amado hermano, tenemos que ser diferentes. Esa es la verdadera guerra espiritual. Ser diferente. Mira lo que dice Romanos. Carta a los Romanos, capítulo 12, verso del 1 al 2. Búsquelo, por favor. Epístola a los Romanos, capítulo 12, verso del 1 al 2. ¿Lo tiene? Ponga atención, mira lo que dice. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Si tú eres cristiano, tienes que tener una nueva mente, unos nuevos pensamientos, tienes que ser diferente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. No se amolden, amado hermano, quiere decir no sean igual que ellos. Pero ahí tienen a los cristianos. ¡Esta cosa seria! Puras tonteras, dice, y riéndose de las vulgaridades. Cuando deberías decir, oye, aparte, o me aparto. Porque está en un trabajo secular, me aparto a trabajar aparte. Pero no te puedes amoldar a lo que ese hombre está diciendo. No te puedes encajar como ellos. El pastor Hernán Valdés ponía un ejemplo del agua. El agua donde la metas agarra forma de lo que lo metes. Si la metes en un cubo, ¿cómo se mira el agua? En forma de cubo. Si la metes en un pichel, en un jarrón, ¿cómo se mira el agua? De la forma del jarrón. Eso es amoldarse, parecerse. El cristiano que anda allá afuera, camaleón, el que aquí, cristiano, allá afuera mundano, allá afuera vulgar. Todos cambian de color donde están, cambian de forma donde están. ¿Qué dice la palabra de Dios? No te amoldes, no te sigas la corriente como ellos. ¿Por qué? Porque somos diferentes y se supone que tenemos el Espíritu Santo y tenemos que renovar nuestros pensamientos. Amado hermano, si no hay diferencia entre tú y los mundanos en el trabajo, no saben que... Usted sabe que hay gente que le dice, oye, no he visto a fulano. Sí, ahí anda. Es que no ha llegado a la iglesia. Y va a la iglesia, dice. Sí, hace 10 años está yendo a la iglesia. No sabía que era cristiano. ¿Por qué crees que dicen eso? Porque hay gente que se amolda, que sigue en el mundo y no hay diferencia entre ellos y el mundo. Dice, no se amolden, quiere decir que no sean igual al mundo. Si tú eres diferente a ellos, no les va a gustar estar contigo. Ellos, decía Jesús, ¿nos van a qué? Aborrecer. Pero te digo, si Jesús, que era Dios, el Hijo de Dios, Dios encarnado, dice que no nos podemos amoldar al mundo, dice que el mundo nos va a aborrecer, pero el mundo te ama, tiene que haber un problema. ¿Por qué te ama el mundo si Jesús dijo que te iba a aborrecer? Porque tú eres como el mundo. Ahora, también, amado hermano, y quiero aclarar esto porque lo sacan de contexto, no estoy diciendo que no podemos tener amigos, no podemos estar en una fiesta de alguien que no sea cristiano. No estoy hablando de eso. Estoy diciendo que no podemos ser igual a ellos. Estoy diciendo que si tu mejor amigo con el que pasas todo el tiempo es mundano, hay un problema. Hay un problema. Porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. Pero yo puedo tener gente que me lleve bien, sí. No estoy hablando de eso. No estoy hablando que uno se tiene que aislar.
Pero cuando nosotros estemos con ellos, amados hermanos, se tiene que ver la diferencia. Yo soy cristiano y él es mundano. Y en vez de yo convertirme a ellos, que ellos cuando yo esté ahí, ellos digan, no hombre, no digan malas palabras, que este es cristiano. Qué bonito va cuando oye, hey, ¿y qué pasa que no están contando chistes vulgares? No, es que este es cristiano y lo respetan. Pero cuando todos hablan de todo y el cristiano, ja, y este era cristiano, no me dice este igual a nosotros, nunca lo hubiéramos echado de ver. Hay gente, amado hermano, que dice, pero Jesús andaba con todos. Sí, lo dijimos al principio. Jesús compartió con toda clase de personas, pero nunca hizo ni permitió lo malo. ¿De qué hablaba Jesús cuando estaba con los prostitutas, con los cobradores de impuestos, con los ladrones, con todo, donde Jesús se sentaba? ¿De qué hablaba Jesús? ¿De los chistes que ellos hacían? ¿De cuánto robaban? ¿De cómo aprender a transear a la gente? ¿O les hablaba de arrepentirse y de convertirse? De arrepentirse y convertirse. Mira, cuando tu mejor amigo o tu mejor amiga o todos tus amigos mundanos que tienes, tú seas un cristiano que les estés hablando siempre del Dios, ¿qué va a pasar? Te van a aborrecer. Pero mientras tú te acomodes a lo que ellos hacen, van a seguir haciendo amigos por toda la vida. Yo cuando me convertí a Cristo, amado hermano, tenía un montón de amigos. Un montón de amigos que yo creía que eran mis amigos. Pero como cambié, se alejaron de mí. Entonces, ¿cómo eran mis amigos? Ya no me reía de las vulgaridades, ya no decía vulgaridades, ya no andaba peleando, ya no andaba haciendo envergüenzada. Se alejaron de mí. Pero si todos siguen conmigo, tiene que haber un problema, amado hermano. La verdadera guerra espiritual se libra viviendo en santidad, siendo diferente al mundo. Algunos se preguntarán, ¿y a qué hora, amados hermanos, vamos a empezar a reprender al diablo? ¿Cuándo vamos a usar los pasajes que abrió el hermano Roberto? ¿Cuándo vamos a guerrear? Porque nuestras armas, dice la Biblia, no son carnales, sino espirituales y poderosas para destruir fortalezas. Saca la bazuca. Muchos están esperando eso. ¿A qué horas hablan esto que tienen poder para atar al diablo? ¿A qué horas hablan esto que tienen poder para sacar demonios? ¿A qué horas hablan esto que tienen poder para derribar toda fortaleza? 7 temas. Y hasta ahorita no han hablado nada de eso. ¿Por qué? Y no es eso lo que nos enseñaban, pues. Que tenemos una guerra espiritual donde tenemos que estar guerreando. Hemos visto que en ninguno de los pasajes donde hemos estudiado, amados hermanos, nos enseñan a reprender al diablo o atarlo o a derribar su fortaleza. Hemos estudiado 7 temas, como le digo. 7 temas y no hay ninguna instrucción en todos los pasajes que hemos visto que nos da poder para hacer eso en la lucha interna o en la externa. Quiero ver cómo Pablo derribaba la fortaleza, porque ahí dice que derribaba fortalezas. Vamos a ver si era con la bazuca espiritual. Busque, por favor, hermano, el libro de los Hechos, capítulo 14, del 19 al 22. Vamos a ver cómo derribaba la fortaleza del apóstol Pablo. Libro de los Hechos, capítulo 14, del 19 al 22. Dice, vamos a buscarlo, díganme cuando lo tengan. 14, del 19 al 22. Mira lo que dice. En eso llegaron de Antioquía y de Iconio unos judíos que hicieron cambiar de parecer a la multitud. Pablo estaba predicando la palabra de Dios. Llegan estos de la circuncisión de Antioquía y de Iconio, judíos, hicieron cambiar de parecer a la multitud. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron afuera de la ciudad creyendo que estaba muerto. Pero cuando lo rodearon los discípulos, él se levantó y volvió a entrar en la ciudad y al día siguiente partió para Derbe en compañía de Bernabé. Después de anunciar las buenas noticias en aquella ciudad
y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe. Es necesario pasar por muchas dificultades, dijo Pablo, para entrar en el reino de Dios, les decía. Ahora, ¿cómo derribaba la fortaleza del apóstol Pablo? ¿Qué le acaban de hacer a Pablo? Lo apedrearon. ¿Por qué lo apedrearon? Porque andaba predicando el evangelio. Ahora, ¿quién se opuso a Pablo? ¿Qué fortaleza? Gente usada por Satanás. Ponen en contra de la multitud y le dice, agárrenlo a pedradas. Lo agarra a pedradas la multitud, lo sacan afuera de la ciudad y lo dejan por muerto. Cuando Pablo lo rodean los discípulos de Jesús, vuelve y dice, no estoy muerto, se levanta. ¿Y qué hace Pablo? Salir huyendo, amado hermano. Reprendo a todos los que me agarraron a pedradas, cancelo cada pedrada en mi vida. ¿Qué hizo Pablo? Dije que se sacudió y volvió a entrar, hermano, de donde lo acababan de agarrar pedradas. Volvió a entrar. ¿Y qué hizo? Seguir predicando la palabra de Dios. ¿Qué está haciendo Pablo aquí? Derribando fortaleza. ¿Qué es una fortaleza? Algo que se opone. Y Pablo le hace la batalla. Sigue predicando la palabra de Dios. Después se va, amados hermanos, sigue ganando más discípulos para Cristo y después vuelve de donde venían los que lo apedreaban. Eso es derribar fortaleza. ¿Con qué lo hacía Pablo? Con la palabra de Dios. Derribar fortaleza, amado hermano, simplemente es obedecer a Dios. Después que lo apedrearon, volvió a entrar a la ciudad, a seguir predicando la palabra de Dios, y así se derriba toda fortaleza. O sea, la oposición de los enemigos de Dios. Pablo no reprendió, no ató y no expulsó a nadie, amado hermano. Simplemente siguió predicando la palabra de Dios. Y Pablo era un verdadero apóstol de Jesucristo, no se le olvide. Mira cómo dice 2 Corintios 12, 11 y 12. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versos 11 y 12. Y aquí es donde va a poner bueno ya, hermano. Aquí es donde te va a interesar más. Aquí es donde vamos a entrar a la guerra espiritual y al poder que han agarrado muchos cristianos. ¿Lo tiene? Mira lo que dice. Me he portado como un insensato, pero ustedes me han obligado a ello. Ustedes debían haberme elogiado, pues de ningún modo soy inferior a los superapóstoles, como los que hay ahora. Pablo dice que los superapóstoles son falsos, aunque yo no soy nada. Las marcas distintivas de un apóstol, tales como señales, prodigios y milagros, se dieron constantemente entre ustedes. ¿De qué está hablando Pablo aquí, amados hermanos? Habían falsos apóstoles que tenían una mejor oratoria que el apóstol Pablo. Y decían, ¿y ese es Pablo? No, yo creí que este predicaba más bonito. Yo creí que este era tremendo para predicar. Lo acusaba y le decía, este es tan malo para predicar que una vez estaba predicando y se le cayó uno de una ventana, se durmió. Aquí por ahora lo sentamos en lo bajito, por si se duerme y se cae no se mate. Eso era lo que le decían a Pablo. Y querían menospreciarlo, amados hermanos. La gente, a los verdaderos hombres de Dios, los quieren menospreciar. Le dije, Pablo, pero yo no me quería jactar, pero tengo que hacerlo. Yo soy un verdadero apóstol, porque las marcas distintivas de un apóstol las tengo yo, que es hacer señales, prodigios y milagros, verdaderos, no falsos, verdaderos. Pablo tiene que defender su apostolado, amado hermano, por aquellos falsos apóstoles. Estas señales que tenía Pablo, las tenía Pablo y los apóstoles. ¿Para qué las tenían? Para que la gente lo anduviera siguiendo por todos lados. Para que la gente dijera, no vayamos a esa iglesia, mejor vamos a aquella iglesia porque ya tienen un apóstol y aquel es milagrero. Ese poder Dios se lo había dado para confirmar que venían de parte de Él, amados hermanos. Por eso tenían ese poder. Pero ¿quiénes lo tenían? Los apóstoles y los que Dios se los daba. Hay unos cristianos que creen que tienen este poder hoy en día.
¿Y qué les hace pensar eso? Lo vamos a ver hoy. Lo que leen en Efesios 6:12, que fue el que tuvimos por mucho tiempo como verso base. Efesios 6:12. Aquí es donde ya se va a poner bueno. Quédate hasta el final para que te des cuenta todos los versículos fuera de contexto que usa esta gente para su falsa guerra espiritual. ¿Lo tienen? Mira lo que dice. Fue el versículo que abrió el hermano. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tiniebla, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Y dicen, ¿ya ves? Ahí está, ¿contra quién la guerra? Contra demonios. ¿Ah? Pero veamos, amado hermano, ¿qué pasa cuando leemos el contexto? ¿Cuántos saben qué es un contexto? El contexto es leer antes o después de lo que leíste. Porque si tú aíslas este versículo como lo ha hecho esta gente, te inventas una doctrina falsa. Pero cuando tú lees el contexto, tienes toda la información que ocupa. Vamos a ver cómo se resuelve fácil esto leyendo el contexto, a ver si es cierto. Efesios 6, del 13 al 18. Vamos a ver el contexto anterior y el posterior. Mira lo que dice. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y el calzado con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe en el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Por último, oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos, manténganse alerta y perseveren en oración por todos los creyentes. Nuestra lucha, amado hermano, que es contra los principados, potestades y ¿cómo las enfrentamos? Poniéndonos, ¿qué? Toda la armadura de Dios. Ese fue el tema de la semana pasada. ¿Y qué era ponerse la armadura? ¿Salir a pelear con los demonios? ¿O qué era? Vivir en santidad. Y entonces la guerra espiritual, pues, y lo sobrenatural. ¿Contra quién demonio te vas a pelear, Edras? ¿Cuál te tocó? Mano Henry, algún principado, porque mano, es ridículo, no está hablando nada de guerra espiritual aquí. Está hablando que tú como cristiano tienes que vivir en santidad. ¿Te vas a pelear con alguien? No, simplemente tengo que vivir en santidad, permanecer firme, y la palabra dice que el diablo va a huir de nosotros. Pero eso no tiene poder, ¿va? Mejor le tiramos las sillas, mejor lo atamos. No está hablando nada de eso, amado hermano. Otro dice, Dios nos dio poder. ¿Cuántos empoderados habían aquí de otras iglesias? Tengo el poder, dice. Se creían He-Man. Ya tengo el poder. Hay mucha gente empoderada falsa, amado hermano. Dice, Dios nos dio el poder, nos dio órdenes para echar fuera demonios. ¿Cuántos le dijeron que todos los cristianos tienen el poder de echar afuera demonios? ¿Y es verdad? Vamos a ver, Mateo. Este es el versículo que ellos usan. Mateo 10:8. Busquémoslo. Hoy vamos a ver si tenemos poder para echar afuera demonios todos los cristianos. Mateo 10:8. Búsquelo, por favor. Mira lo que dice. Dios nos dio sanen enfermos, resuciten a los muertos, limpien a los que tengan lepra, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron de gratis, dalo por gratis. Y dicen uno, pero yo no estoy de acuerdo de los que andan cobrando. Yo hago todo eso, pero yo no cobro. Ahora, ¿esa instrucción es para todos los cristianos, hermano? Esa es la pregunta que deberíamos de hacernos.
¿Cómo resolvemos eso si somos estudiantes bíblicos? ¿Cómo lo resolvemos? Haciendo el exégesis y yendo al qué. Contexto. Facilito, hermano. Mire, sin pelear, sin llevar la contraria, solo vamos a leer la Biblia y que ella hable. Vamos a leer el contexto también de este. Mateo 10, 5 al 8. Este es el contexto. Mateo, capítulo 10, verso del 5 al 8. Ponga atención, amados hermanos. Ya vio, si yo solo le leo Mateo 18, dice que nos mandó a todos. Este es el contexto. Ponga atención. Jesús envió a estos 12 con la siguiente instrucción: no vayan a comunidades de los gentiles ni entren en ningún pueblo de los samaritanos. Vayan más bien a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Donde quiera que vayan, prediquen este mensaje: el reino de los cielos se ha acercado. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpian a los que tengan alguna enfermedad en la piel, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron de gratis, délo gratuitamente. Pregunta: ¿esta orden es para todos los cristianos o para estos 12? Ponga el primer versículo 5. Porque esto es lo que quiero que quede claro, amados hermanos. No es que yo me lo invento, pero este es el contexto bíblico que nos debería interesar. Mira lo que dice. Me cae mal eso de leer antifonalmente, que todos lo leemos uno o el otro. Pero por favor, leamos este versículo todo. Léanlo por favor conmigo. Jesús, léalo. Jesús envió a estos 12 con la siguiente instrucción. ¿A cuántos envió? ¿O era para todos? ¿O a estos 12? A estos 12, hermano. Entonces, ¿por qué nos andamos apoderando de esas promesas? ¿Por qué nos andamos empoderando y decimos: Dios me mandó a mí que yo sacara demonios y limpiara leprosos? No está hablando de todos los cristianos, está hablando de esos 12. Esta orden es para los 12, no nos está dando ninguna orden a nosotros ahora. Es por eso que tenemos que leer los contextos. No quiere, dice, no quieras hacer esto tú, a no ser, hermano, a no ser que Dios te lo haya encomendado a ti. Pero de ahí tú no te puedes agarrar para decir que todos los cristianos podemos hacer eso, porque la instrucción es clara. ¿A quiénes? A estos 12. Leamos Lucas 10, 19 al 20. Aquí los predicadores se lucen, amado hermano. Lucas capítulo 10, 19 al 20. Vámonos rápido, hermano. Mira lo que dice. Sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones, vencer todo el poder del enemigo, nada les podrá hacer daño. Sin embargo, no se alegren de que puedan se les sometan los espíritus, sino alégrense de que su nombre esté escrito en el libro de la vida. ¿Cuántos tienen este poder?, dicen los evangelistas. ¿Qué dice el pueblo? Amén. La Reina Valera dice: les di poder para hollar serpientes y escorpiones. ¿Sabe qué es hollar? Es arrancarle la piel al animal. Entonces dice: les di poder, dice la NBI, de pisotearla. La Reina Valera dice: de quitarle la piel a la serpiente venenosa y a los escorpiones. ¿Se oye bien poderoso, sí o no, hermano? ¿Cuántos tienen ese poder? Amén. Todos. Ahora, ¿es verdad que ese poder nos lo dieron a nosotros? Para estar claros, si somos estudiantes bíblicos, ¿a dónde tenemos que ir para ver si nos está hablando a nosotros? Díganlo conmigo. ¿A dónde? Sí, a la Biblia, pero ¿a dónde? ¿En qué? Al contexto. Recuerde, aprenda a leer los contextos, porque si no le aíslan un versículo, le aíslan un texto y de ese texto le hacen un pretexto, y es toda la falsa doctrina que anda por todos lados. Vamos al contexto. Lucas capítulo 17 al 20. Ese es el contexto de ese texto. Lucas 10, 17 al 20.
Y ponga atención, hermano, para que no se vaya confundido o apunte su pregunta para que no le olvide. No quiero que vaya sin perdido. Cuando los 72 regresaron, eso depende, si lee la Reina Valera, la versión Reina Valera dice 70. Cuando lee la NBI dice 72. Cuando los 72 regresaron, dijeron contentos: Señor, hasta los demonios nos someten en tu nombre. Yo veía a Satanás, dijo Jesús, caer del cielo como un rayo. Respondió él: si les he dado autoridad, lea conmigo, ¿a quién? A ustedes, para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo, nada les podrá hacer daño. Sin embargo, no se alegren de que puedan someter a los espíritus, sino alégrense que su nombre esté escrito en el libro de la vida. ¿A quién le dio ese poder? ¿A todos? ¿O a los 70? Ponga el primer versículo, hermano, de vuelta, 17. Ponga atención, hermano, para que no diga, no, es a todos, no. Cuando los 72 regresaron, ¿a quiénes le había dado ese poder? A los 72. Dijeron contentos: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. ¿Es para todos? No. ¿Para quiénes? Para los 70 o los 72, depende la traducción que leas. Esto no es una promesa ni para ti, ni para mí, ni para todo aquel que se quiera apoderar de ellos. Esto no es para todos los cristianos. Eso se cumplió allí. Dice, Dios les dio poder para hollar serpientes y escorpiones y para echar afuera demonios. Cuando esos 72 regresaron, le dijeron: Señor, se nos sometieron. Todo lo que dijiste, todo lo que nos diste el poder, se cumplió. ¿A dónde se cumplió? Ahí. Esa es la plática que están teniendo. Regresaron alegres. Ahora, hay gente que dice: pero yo he visto milagros. Un milagro es suficiente evidencia para que tú creas que alguien que hace milagros es de Dios. ¿O prodigios? ¿Sí o no? No. ¿Por qué? Porque la palabra es clara, amado hermano. La palabra dice: en aquel día, dice Jesús, muchos van a venir a mí y me van a decir: Señor, Señor. En tu nombre dice ¿qué? Milagros. En tu nombre dice prodigio. En tu nombre echa fuera demonios. ¿Y qué les va a decir Jesús? Jamás los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Amado hermano, una persona puede hacer un milagro por la misericordia de Dios. A pesar de él, el milagro se lleva. Pero después de eso, tú tienes que examinar lo que éste predica. Lo que ese falso apóstol predica, ese falso profeta predica. Si lo que predica, amado hermano, no va conforme a la Biblia, es un falso maestro. Así haga el milagro que quiera. Porque a pesar de ese, Dios puede tener misericordia de alguien, hacerle un milagro. Pero ciertamente, amado hermano, la mayoría de esta gente hacen milagros fraudulentos. Miremos uno más para cerrar esto. Y el que parece más claro que a todos los cristianos de hoy tenemos el poder para hacer estas cosas. Marcos capítulo 16, versos 17 y 18. Búsquelo. Marcos capítulo 16, versos 17 y 18. Dígame cuando lo tenga. Marcos capítulo 16, versos 17 y 18. Mira lo que dice. Estas señales acompañarán a los que crean en mí. Ahí está, a todos los que crean en Él. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas. Tomarán serpientes con sus manos y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos cobrarán la salud. Después de hablar con ellos, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ok. ¿Saben, hermanos? Que ya van varios pastores que se mueren. Video. Que van varios pastores que se mueren por querer hacer esto, llevar literal esto a la iglesia. Hay pastores, hay un pastor aquí en Estados Unidos que agarraba las serpientes el papá
Y jugaba porque decía, Dios nos dio el poder de tratar con las serpientes, hollarlas y todo, y pum, lo mordió la serpiente. Y el Señor se murió. Después que el hijo creció, amado hermano, siguieron con esa misma doctrina. Ese pastor ya estaba muerto. Y el hijo también hizo lo mismo. ¿Y sabe qué pasó? También lo mordió la serpiente. Lo bueno que este hombre no se murió. Pero esto, amado hermano, si tú lo analizas, es lo mismo que hizo Satanás, que quiso hacer Satanás con Jesús. ¿Te acuerdas cuando Satanás se llevó a Jesús al pináculo, a lo más alto, y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate, porque escrito está que a sus ángeles mandará y no te va a dejar caer? ¿Qué le dijo Jesús? No tentarás al Señor tu Dios. Hermano, ¿qué está haciendo usted agarrando serpientes? Tentando a Dios. Tentando a Dios. No tiene nada que ver. Si nos vamos a los más estudiosos, amados hermanos, creo que les gusta estudiar más profundo. Este versículo que acabamos de leer de Marcos 16, en los escritos más antiguos, amados hermanos, solo se encuentra del 16 al 8. En el verso 8 se termina ese libro de Marcos, ese capítulo de Marcos. Pero aquí lo tenemos, amado hermano, hasta el 18. Entonces, si usted lee la Biblia NBI, tiene ¿cómo se dice? Un comentario que dice, en los escritos más antiguos no aparecen estos versículos. Ahora, la Reina Valera traduce, ¿cómo se dice? Estructuralmente. Lo que quiere decir que la Reina Valera agarra los versículos que aparecen en más Biblias. Entonces, en todas las Biblias más nuevas, escrituralmente aparece Marcos 16, del 17 al 18. Pero en los más antiguos, en los más críticos, los versos críticos le dice, en los más antiguos no aparece. Entonces, vemos primero que es tentar a Dios, agarrar una serpiente o un escorpión para ver qué pasa. Número 2, si sos más estudioso y te gusta irte más atrás al original, en el original, en los escritos más antiguos, no aparecen los versículos del 8 en adelante. Pero si esto sí apareciera, amado hermano, ¿para quién sería esta palabra? Para ellos, para los cristianos que iban a venir después de los apóstoles, como Pablo y como Santiago, que también hicieron milagros. ¿Se acuerda cuando Pablo se fue, naufragaron y llegaron a la isla de Malta? ¿Qué pasó ahí? Lo mordió una serpiente. ¿Qué hizo Pablo? La agarró y la tiró al fuego. Ahí se cumplió también. La serpiente no mató a Pablo. Pero esto no es para todos, amado hermano. Porque si fuera para todos, como le digo, los pastores que lo han querido hacer se han muerto, o están graves, o quedaron mal. ¿Entiende? Las cosas que los cristianos queremos agarrar todo, amado hermano, lo que aparece en la Biblia sin hacer un estudio más profundo. Los milagros, amado hermano, se hicieron hacer milagros en un tiempo específico y en un tiempo limitado. Si estudiamos la Biblia bien, si vamos como lo venimos estudiando los miércoles, nos vamos a dar cuenta. ¿Cuándo empezó Dios a hacer milagros? Noé hizo milagros, ¿va? Pero antes de Noé, después de Noé, Abraham. Después de Abraham, Isaac, Jacob. Y después de Jacob se suben los milagros. Déjame ver hasta dónde. De Abraham, Jacob, de ahí hasta Moisés. Volvemos a ver milagros. Luego no hay milagros hasta los profetas. ¿Cuántos profetas hicieron milagros? Elías, Eliseo. Y luego los milagros llegan hasta dónde, amado hermano? Hasta Jesús. ¿Cuántos milagros hizo Juan el Bautista? Ninguno. Entonces, los milagros eran para un tiempo limitado, en un tiempo limitado. No era para andar haciendo milagros por todos lados, porque eso era para que la gente creyera que estos hombres eran enviados de Dios. Era para establecer también, amado hermano, el evangelio que ahora tenemos. Estos pasajes no hablan que nosotros podemos hacer todo lo que hacía Pablo. No habla que nosotros tenemos el poder para hacer lo que hacía Elías. Ahora, tampoco negamos, hermanos, que Dios en su soberanía puede usar a cualquiera para llevar a cabo un milagro. No estamos diciendo que los milagros no existen o que Dios no puede usar a alguien para sacar un demonio afuera.
sí lo puede hacer, pero no es algo de nosotros. Porque si hay alguien que tú conoces y tú me dices, yo conozco a alguien que tiene el don de hacer milagros. Si tú me dices, yo conozco a alguien que tiene ese don, llevémoslo para un hospital. ¿Y qué tiene que hacer? Sanarlos a todos. Porque los dones son irrevocables, dice la Biblia. Pero no es cuando nosotros queremos, es cuando Dios en su misericordia, amado hermano, hace las cosas. Pregúntate, ¿por qué Pablo no pudo sanar a Timoteo? ¿Por qué cuando estaba Timoteo enfermo de úlceras en el estómago, Pablo le dijo, tómate un vino, tómate una copa de vino para el problema que tienes de estómago? En otra carta dice que dejó a ¿quién? Dejé a Trófiro, no me recuerdo cómo se llama, enfermo, dice. Pregúntate, ¿por qué no lo sanó? Porque los milagros, amados hermanos, siempre han venido de parte de Dios. El soberano es Dios. El que tiene el poder para hacer todo este tipo de cosas es Dios, no nosotros. Aunque estas personas sí tuvieron ese don dado por Dios, pero en un tiempo limitado para un tiempo específico también. Todas las personas de hoy en día, amados hermanos, están tan enfocados en hacer toda esta guerra espiritual falsa y todos estos milagros y todas estas cosas fuera de contexto, ya lo vimos, que no están enfocados en vivir como en santidad. Hebreos dice 12:14, por tanto, seguir la paz con todos y la santidad, procurar la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿De qué te sirve hacer milagros? ¿De qué te sirve, amado hermano, echar afuera demonios? Eso no te lleva al cielo. Lo que te lleva al cielo es revestirte de Cristo, vivir en santidad. Esa es la armadura de Dios, hacer lo correcto siempre. Entonces, ¿cómo lo motivo yo para que ponga la armadura de Dios? ¿Cuál es la mejor forma? Predicando la verdad, que es lo que hace falta en muchas iglesias, exhortándolos a que vivan en santidad, que permanezcan firmes, y aquel que le tiene miedo al diablo hace todas estas cosas. ¿Qué va a pasar? El diablo lo va a dejar, como dejó a Jesucristo cuando lo resistió en el desierto. Entonces, ¿cuáles son los verdaderos guerreros de Dios? Los que pelean esta lucha espiritual, esta guerra espiritual. Los que dicen que pelean con los demonios y les tiran sillas, bazucazos, ¿o cuáles? Mire cuáles son los verdaderos guerreros de esta guerra espiritual. Son aquellos que controlan su lengua, los que a pesar que no tienen ganas de orar, se levantan y oran. Los que a pesar que se sienten mal, aún así asisten a la iglesia porque le ganan a su carne. Los que siempre se esfuerzan por hacer lo correcto, aunque no les convenga a ellos. Los que viven en santidad. Los que se esfuerzan, amado hermano, por revestirse cada día, ponerse todos los días, no se la quitan, la tienen puesta todos los días. Aquellos, amados hermanos, que agarran su cruz y siguen a Jesús. Esos son los verdaderos guerreros espirituales. Les pregunto, ¿Dios en este tiempo todavía sigue expulsando demonios? ¿Sí o no? Sí. ¿Todavía Dios puede hacer milagros? Sí. Ahora les pregunto, ¿cuántos de aquí fueron liberados de demonios? Se me quedan viendo como, yo no. Todos, hermanos, todos. Dice la palabra de Dios que al menos cada persona que no es convertida lleva 7 demonios encima. Mínimo. Uno en la Biblia que tenía legión. 6,000. Todos los que hemos pasado del mundo de las tinieblas al mundo de su luz admirable, hermano, hemos sido liberados de demonios. Lo que pasa es que no echamos espuma, no agarramos a pedradas a la gente. Pero todo el que vino de las tinieblas a la luz fue liberado. Porque antes tú eras hijo de Satanás. Pero ahora si eres hijo de Dios, tú fuiste sellado con el Espíritu Santo. Y la palabra dice que somos templo y morada del Espíritu Santo. Y donde llegue el Espíritu Santo, amado hermano, a vivir, no hay demonio que viva ahí. No hay demonio. Entonces, todos, sin excepción, todos los cristianos
fuimos liberados de demonios. Todos. Pero ahora somos templo y morada del Espíritu Santo. Y Él es el poder que habita en nosotros, que nos preserva hasta que Cristo venga, amados hermanos, y recoja su iglesia en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Así que démosle un aplauso al Señor, amado hermano. Con este tema, que fueron 7, cerramos la miniserie de la guerra espiritual y vamos a empezar una nueva miniserie la otra semana que se llama, hermano. La próxima semana tenemos una nueva serie. Ya la guerra espiritual, espero que haya quedado claro. Si hay algo que no te quedó claro, puedes ver las prédicas anteriores en la página de La Puerta Estrecha. Las siguientes semanas, ya que hemos hablado de esta guerra espiritual, que vimos que ponernos la armadura es vivir en santidad, vamos a ver cómo vivimos en santidad. Amén, pongámonos de pie, vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias por el privilegio que nos das de haber estudiado tu palabra. Gracias, Padre, porque eres bueno y porque nos estás guiando, Padre, cronológicamente a través de tu palabra con esta serie, Señor, haciéndole exégesis correcta, Señor. Padre, si hay alguien que tiene duda, Padre, ponle que haga sus preguntas, Señor, ya sea en el Facebook, ya sea aquí presencialmente, para que nadie se vaya con duda. Tu palabra es clara, Señor, estamos seguros en ti. Gracias, Padre, porque nos has dado ese poder maravilloso que es que tú habitas en nosotros, Padre. Y si tú habitas en nosotros, Padre, es imposible que haya tinieblas en nosotros, Padre. No hay un demonio, Padre, que pueda cohabitar, Señor, con el Espíritu Santo. No hay cristianos que se endemonian, Señor. No existe eso en la palabra de Dios, Padre. Pero lastimosamente se han infiltrado falsos maestros con estas doctrinas, Padre, falsas de la falsa guerra espiritual. Aunque no negamos que hay una guerra espiritual, Padre, reconocemos que el que pelea esa guerra eres tú, no nosotros. Tú nos mandas, Señor, no a pelearnos con demonios, no a atar al demonio, no a sacar a nadie. Tú nos mandas a permanecer firmes, Señor. Y dice tu palabra que Él huirá de nosotros. Ayúdanos, Señor, a seguir creciendo en conocimiento y a darnos la humildad para no creernos más que nadie, Señor. Sino que todo este conocimiento que estamos agarrando, Señor, que tenemos en nuestra mente, no solamente se quede ahí, sino que lo pongamos por práctica. Y cuando nos toque explicar tu palabra, lo hagamos amena, una forma amena y de buen gusto. Que lo hagamos con amor, Señor, porque un día estuvimos del otro lado, donde no entendíamos, y todos estos textos fuera de contexto que hemos venido arrastrando, también nosotros los defendíamos, Señor. Pero ahora, por tu misericordia, te ha placido enseñarnos a más profundidad, Señor, y se nos está aclarando muchas cosas, muchas doctrinas que veníamos arrastrando falsas, Señor. Pero por tu misericordia nos estás abriendo los ojos, Señor, a través de tu palabra. Te pido, Padre, que nos santifiques en tu verdad, y tu palabra es la verdad. Te damos las gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Así puede tomar asiento, hermano. Vamos a entrar a los 15 minutos de preguntas y respuestas. Si tiene alguna pregunta, levante su mano, le van a llevar el micrófono. Si hay preguntas en Facebook, después de que terminemos aquí, vamos a ir a Facebook. Amén. Así que entramos a los 15 minutos de preguntas y respuestas. Hermano Henry. Ok, hermano, me surgió una pregunta. Bueno, me quedó claro la parte esa donde dice de que Jesús le dio la autoridad a los discípulos para hollar serpientes y escorpiones a los 12 y después a los 70, ¿verdad? Pero en la comisión habla también acerca de eso, que dice que los 11 estaban ahí, obviamente Judas, ¿no? Y les da la comisión a ellos. Ahora, ¿cuál es la diferencia de que a ellos sí les dio, o que eso se aplica para, lo primero se aplicaba solamente para ellos, pero lo demás se aplica para todos nosotros? La gran comisión es el evangelio. ¿Cómo un evangelio se va a poder ir a todo el mundo con 11 personas? Es imposible. Ahora, lo que sí aplicaba para ellos era el poder de sacar demonios, de hacer milagros y todo. ¿Por qué? Porque estos iban a
a verificar, esto iba a verificar que ellos eran enviados de Dios. Ahora, nosotros, amados hermanos, nosotros tenemos ya todo escrito. Ellos no lo tenían. ¿Entiende? Nosotros todo lo que necesitamos saber dónde está. En la Biblia. Yo no necesito ver un milagro para creer en Dios hoy en día. Yo no necesito ver que alguien hace prodigios hoy en día. Jesús mismo, amado hermano, le pidieron que hiciera un milagro, ¿se acuerdan? Le dijeron, haznos una señal. Y Jesús dijo, no van a tener ninguna señal. La única señal que van a tener estos incrédulos, dijeron, fue la señal del profeta Jonás. Y fue cuando Jesús fue crucificado, enterrado 3 días y después resucitó. Esa es la señal que todo el mundo ocupa saber ahora. Que Jesús fue crucificado en un madero, pero ahora vive y está sentado a la diestra del Padre, dice la palabra de Dios. No necesitamos más milagros, no necesitamos más nada. Ahora, Dios lo puede hacer en su misericordia, sí. La gran comisión es, por tanto, id y predicar el evangelio a toda criatura y bautizándole en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mateo 28, 19. Eso se aplica a nosotros, porque esto no aplica un gran poder, ¿verdad? Como levantar muertos, como hacer lo que hacían los apóstoles. No. Testificar la palabra de Dios es un compromiso que todos los hijos de Dios tenemos. Y lo vimos cuando fueron esparcidos. Se unieron más gente y cuando fueron esparcidos, todos hablaban de Dios. No solo los apóstoles. Tenemos el caso de Felipe, que fue de pasar de diácono, pasó a ser evangelista. Todos tenemos el ministerio evangelista. Todos tenemos, pero la gran comisión es para todos, sí. El poder que tenían era para comprobar que en ese tiempo estos pescadores humildes eran enviados por Dios. Para comprobar que aquel hombre, Pablo, que seguía a los cristianos, ahora era una nueva criatura y nadie le iba a creer, pero por los prodigios y milagros que solo Dios podía hacer a través de él, la gente le iba a creer. Entonces, esa es la diferencia. El evangelio es para todos, porque 12 no pueden ir a todo el mundo para hablar del evangelio, pero el poder era como lo vimos ahora en los textos que estudiamos, para los que Dios les decía que lo fueran a hacer. Vuelvo y le digo, ¿Dios tiene poder para hacer milagros hoy? Sí. ¿Dios tiene poder para sacar demonios hoy? Sí. Pero el poder no está en mí, ni en todos los cristianos. Es en aquel que Dios le da la comisión de hacerlo. Si Dios te dice, ora por este y que sane, Dios lo va a hacer. No por ti, sino a pesar de ti. Dios ya dio la orden y por eso se va a hacer. ¿Cuál es el medio? La oración que tú vas a hacer. Pero la orden la dio Dios antes, no es tu poder. Amén. En eso queda más o menos claro. ¿Quién más? ¿Hermano Roberto? Oh. Hermano Edras. Muy bien. Dios le bendiga, hermano. Amén. Pastor, iglesia. Viendo examinando el estudio, ¿no? Vemos que hoy en día no hay mucha gente que cree esta palabra, ¿no? Yo tengo el poder, voy y oro y salen los demonios y a veces o hago milagros y no suceden o no pasan. O sea, creen, lo que esta palabra dice, pero no sucede porque, como estamos escuchando ahorita la palabra, ¿no? El contexto es diferente. Amén. Y creo que como ha predicado el pastor, o sea, y la palabra se nos ha revelado, es de que Dios sí le puede dar, o sea, Dios puede delegarle un poder a alguien en específico, o sea, Dios no se ha limitado. No. ¿Verdad, pastor? O sea, sí se lo puede dar a alguien en específico. Amén. Porque Él quiere en su soberanía. Pero no es que, como dijo la prédica, no se ha extendido a todos. No, y el problema es que no podemos decir, yo tengo el don de hacer milagros. Amén. O yo tengo el don de echar afuera demonios. ¿Por qué? Porque si tú tienes el don, ya no es Dios haciendo el milagro, eres tú. Amén. Ahora, yo creo que Dios puede usar a una persona en su soberanía, decir, hermano Edras, ora por él para que se sane. No se va a sanar por tu oración,
Se va a sanar porque Dios ya dio la orden que se sanara. El medio de esa sanación es tu oración. Y por eso cuando oramos decimos en el nombre de Jesús. Para que la gente que nos esté escuchando no diga, el hermano Edras sana a las personas, porque serías un curandero. No serías un cristiano que oró porque se sanara una persona. Esa es la diferencia. Amén. Pero Dios sigue haciendo milagros. Dios puede usar a cualquiera. Sí, pero en su soberanía. Y no es que te lo va a dar el poder a ti para que tú andes haciéndolo por todos lados. Porque entonces te conviertes en un curandero, no en un siervo de Dios. Esa es la diferencia. Pablo tenía el don en un cierto límite, en un tiempo limitado. ¿Por qué digo un tiempo limitado? Puse los ejemplos. ¿Por qué no sanó a Timoteo? ¿Por qué no sanó al otro que dejó enfermo? Porque hay varios pasajes. ¿Por qué no lo sanó si él tenía el don? No, porque era cuando Dios quería. Es cuando Dios quiere. Pero Jesús le dijo, ustedes quieren señal, no les voy a dar señal. ¿Por qué me van a tentar ustedes a mí? No les voy a dar nada. La señal va a ser cuando resucite. Entonces tenemos que tener todo el contexto bíblico para entender. No nos podemos decir, no, yo conozco un hombre que sí tiene el poder. Traigámoslo al hospital. Sencillo. Sencillo. Por eso le digo, la gente dice, él expulsó el demonio. Una manifestación demoníaca sí se puede haber, sí. Pero la verdad, hermano, todo el que no tiene el Espíritu Santo está endemoniado. Lo único que no tiran espuma ni agarran a pedrada a la gente. Pero la Biblia dice que están endemoniados. Judas tiró piedra, echó espuma, se revolcó. No. Y dice que el mismo Satanás entró en él. ¿Y qué fue lo que hizo Judas? Ir a vender a Jesús por 30 monedas de plata. Fue todo lo que hizo. Entonces tenemos que tener todo el contexto bíblico para no andar inventándonos doctrinas falsas, porque son falsas, lo vimos con la escritura. ¿Alguien más? Sí. Digamos que Dios se puede manifestar en cierto tiempo con ciertas personas para alcanzar a muchas personas más en un milagro, en una sanación también eso puede suceder. Sí. Y así como se manifestaba con Moisés también, él le daba para hacerle entender al pueblo que Moisés era de él. Él venía de parte de Dios, Venía amén. de parte de Dios, entonces para que le rindieran obediencia y que lo respetaran, pues. O sea, son situaciones, no es que alguien va a tener el don en sí, sino que son situaciones que Dios permite para alcanzar a otras personas al arrepentimiento. Sí. Es que, digamos, si tú lees la Biblia en los evangelios, el apóstol Pedro, los apóstoles sanaban. Dios les había dado ese poder a ellos para andar sanando. Pero ¿para qué era? Para lo que acaba de decir el hermano Roberto, para que la gente creyera que estos hombres eran auténticos de Dios. No era para que ellos se sintieran importantes. No, eso autentificaba el llamado que tenían de parte de Dios. Pero hubo un momento donde ya no sanaron. Ya no sanaron. Si tú lees toda la historia de la iglesia después de los apóstoles, no vas a ver ese montón de milagros. No existe. ¿Sabes hasta cuándo vino a existir esto? Hasta ahora con los milagreros, con los falsos apóstoles. Curiosamente, quería traer un video donde una señora es sanada por Benny Hinn, aquí en Estados Unidos. Y después en otro video, la misma señora que sanó Benny Hinn en Estados Unidos está siendo sanada por Guillermo Maldonado en Argentina. La mayoría de esos milagros son fraudulentos, son falsos. ¿Por qué nunca te presentan pruebas de doctores de que han venido con un proceso? Solo dice, yo tenía cáncer y traigo el papel aquí, pero nunca te enseñan el papel. Y nunca le dan seguimiento a esa persona. No sabe si es verdad o es mentira. ¿Cuánto han visto que se sane a alguien que ustedes conocen? No. Ahora, ¿Dios puede hacer milagros? Sí, el milagro más grande es que nosotros nos convertimos. Y hay que saber qué es un milagro y qué no es un milagro. Porque no todo es milagro, amado hermano. A veces yo he orado por la gente, como le digo, hermano, me tomé unas pastillas para el dolor de cabeza.
pero ore por mí, yo oro y a esa persona se le quita el dolor de cabeza. Si yo soy uno de esos exagerados, voy a decir, ya no me duele, hermano. ¿Qué es lo primero que yo debería pensar? ¿Que mi oración tiene poder o que las pastillas le hicieron reacción y se le quitó el dolor de cabeza? Se tomó 2 pastillas antes, debería pensar, bueno, tal vez las pastillas le quitaron el dolor de cabeza. Y no hay ningún milagro. Oré y le ayudó, sí, pero no hay ningún milagro. Pero nos gusta llevarnos la gloria a nosotros, hermano. Ese es el problema. También tenemos que tener cuidado que las fuerzas malignas también hacen así como en la corte de Faraón, los brujos hacían los trucos que hacían y es algo que puede confundir a alguien que no está bien fundamentado en la palabra. Por eso les digo, la evidencia de un verdadero hombre de Dios no es hacer milagros ni prodigios, porque eso también lo hace Satanás. Eso también lo hace Satanás. La evidencia que alguien es de Dios, si hace milagros y prodigios, gloria a Dios. Pero chécale lo que predica. Y si lo que predica es antibíblico, ese hombre no es de Dios, es un emisario de Satanás también, como los de la corte de Faraón. Amén. ¿Alguien más? Hermano Rafa, ¿todo bien? Solo un comentario nada más en Facebook. Dígame. Dania dice bendiciones. Dios la bendiga, Dani, hasta España, creo que nos sigue. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, amado hermano, quedan 2 minutos, pero si no hay más preguntas, vamos a dejarlo hasta aquí. Primeramente Dios, nos vemos el miércoles, amado hermano. Somos la Iglesia Cristiana Bíblica Reformada La Puerta Estrecha. Mi nombre es el pastor Miguel Ángel Guerra. Y sigamos estudiando las Escrituras, sigamos perseverando en tanta guerra falsa y vive en santidad. Amén. Si Dios quiere, nos vemos el próximo domingo y te hacemos la invitación. Si quieres aprender con nosotros, estamos ubicados en el 2110 de State McCord en Leonor, North Carolina. Dios los bendiga y hasta la próxima.